La Comisión de Salud del Senado comenzó a revisar el proyecto de ley corta de ISAPRES que presentó el gobierno, mientras que la Comisión de Constitución aprobó una reforma alternativa que posibilita a las aseguradoras reajustar sus planes. Vamos a conversar sobre este tema con Enrique París, exministro de Salud, presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián. Doctor, gracias por el contacto. Buenos días. Buenos días, Frecia. Buenos días, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también. Doctor, bueno, comienza esta discusión en el Congreso respecto a estos dos proyectos. Van en paralelo, la ley corta por un lado del gobierno y la reforma constitucional. ¿Cuál de los dos le parece el mejor camino para resolver la situación en que están las ISAPRES, doctor? Bueno, el mejor camino, yo creo, Sebastián y Frecia, que siempre es el diálogo. Y creo que aquí dentro del mismo Senado, ya que estas iniciativas están ambas en el Senado, debe haber una conversación entre la Comisión de Salud, que la preside Castro, y la Comisión de Constitución y Justicia. Y creo que ambas iniciativas pueden, obviamente, a lo mejor sumarse o adecuarse para obtener una mejor solución a este problema. Este problema ha ido escalando en forma muy importante y creo que si hay posiciones diferentes, lo ideal es dialogar y llegar a un acuerdo. Los superintendentes, los ex superintendentes de salud apoyan mucho esta moción que ha sido presentada por los senadores de oposición, la senadora Jimena Rincón. Jimena Rincón, estaba pensando en la Mónica. Jimena Rincón ha sido la que más ha dado vocería al respecto y lo ideal sería que hubiese una conversación. Ahora, esto se ha transformado también, doctor, en una lucha ¿sí? Sí, pero yendo más allá del proyecto y entendiendo la necesidad de que se genere ese diálogo para abordar la situación y llegar a un punto más o menos en común, ¿usted cree que es viable el sistema con el proyecto que está presentando el gobierno? Las ISAPRES dicen que esto podría llevar a un colapso de la misma ISAPRES. Bueno, la verdad es que la devolución de esa cantidad tan importante de dinero, 1.400 millones de dólares, que son más de un billón de pesos, el presupuesto de salud, por ejemplo, es de 11 billones de pesos. Esta devolución equivaldría al 10% del presupuesto de salud, del Ministerio de Salud, o sea, una cantidad exorbitante. Obviamente que probablemente no van a ser capaces de devolver esa cantidad a los usuarios. Otra discusión es si cobraron más, si cobraron en exceso. Eso es parte también de la discusión, por eso este tema es tan complejo. Y evidentemente los expertos, mucha gente ha dicho que eso llevaría a la quiebra de las ISAPRES, y las mismas ISAPRES han reclamado eso, diciendo que no van a poder pagar porque además se disminuye el cobro mensual. La ministra de Salud ha dicho que los cobros bajarían en 50.000 pesos aproximadamente. Y esa es la diferencia con respecto al proyecto de los senadores de oposición, sí, que no comparten ese punto. Entonces, los senadores de oposición dicen, bueno, adecuemos, cobremos en base a la nueva tabla de factores del 2020 en adelante, pero no le impidan a las ISAPRES o no le permitan o no se permita que se baje el cobro, porque si no, no van a poder pagar. Exacto, o sea, a ti te obligan a pagar, pero además te obligan a tener menos ingresos, eso sumado a los niños menores de 2 años, que ahí todos aceptan eso y me parece muy bien. Por lo tanto, las ISAPRES no podrían pagar si no tienen ingresos suficientes. Esa es la discusión que se está dando en el fondo. Ahora, también acá hay un fallo y que dice que tiene que existir esta devolución a los afiliados. Entonces, ¿cómo, doctor, crees tú que se puede llegar a estos consensos dialogando, pero a la vez que los afiliados reciban lo que finalmente les corresponde, lo que dice el fallo de la Corte Suprema? Sí, aquí también están apareciendo voces disonantes. Hoy día en un diario de circulación nacional, Pedro Barría, que es un abogado que luchó desde el comienzo en contra de la ISAPRES y avalando la postura de los pacientes que pedían ayuda, dice que realmente este tema
es un tema que ha producido una colisión entre diferentes poderes del Estado. Y él dice que la mantención de la democracia se pone en duda, o la mantención del Estado de Derecho más bien se pone en duda con esta colisión. Por lo tanto, también está apareciendo esa nueva discusión. Y yo creo también que aquí no ha habido tranquilidad. La ministra Vallejo ha dicho ante el proyecto de los senadores que se están buscando artilugios. El senador Coloma dijo que el proyecto no flota, y el senador Castro dice que él no es experto en náutica. Y la ministra Vallejo dice, ¿qué es lo que no flota para el parlamentario? ¿O le flota un perdonazo? O sea, esto se ha ido complicando demasiado. Por eso, ante la primera pregunta de Sebastián, yo siempre creo que hay que dialogar, hay que conversar con tranquilidad, hay que buscar un acuerdo, y además ¿Mm? tomando en cuenta a los pacientes, fundamentalmente a Claro. los pacientes, la incertidumbre que se ha producido en estos más de 3 millones de pacientes que están en la ISAPRE. Hay mucha Y incertidumbre que se en los va... diabéticos, en la gente que tiene diálisis, en fin. Exacto, y que se va agudizando también en estos días. ¿Por qué cree que se ha extendido tanto esto, doctor? Porque claro, ahora hay un fallo, pero se ha dilatado quizás más de la cuenta, lo que ha aumentado también esta incertidumbre. Mire, Fresia, yo creo que aquí todos somos en parte parcialmente culpables, todos, me incluyo yo que fui ministro, Los afiliados porque no. se enviaron. Los afiliados no tienen ninguna culpa, todo lo contrario, los afiliados están sufriendo los efectos de esta discusión. Yo creo que las ISAPRES también son culpables, obviamente, indudablemente, porque no tomaron en cuenta tantas señales que se les dio. Nosotros enviamos muchos proyectos de ley para solucionar este problema. El Fondo Solidario, el seguro catastrófico, modificación justamente a la ley del FONASA y la ISAPRES. No avanzó ninguna de esas iniciativas. ¿Por qué? Porque los que están ahora en el Ejecutivo torpedearon, digamos, el avance de esas leyes. Si hubiesen avanzado esas leyes, a lo mejor estaríamos en mejor posición para negociar una solución. Por lo tanto, yo creo que el Ejecutivo pasado, los Ejecutivos pasados, hay que recordar que la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, ambos hicieron comisiones especiales para la reforma de la ISAPRE y nunca llegaron a ningún término. Y el señor Camilo Cid fue presidente de una de esas comisiones y no llegaron a ningún término. Nosotros presentamos un proyecto de reforma al FONASA que no avanzó nunca, nunca lo hicieron avanzar, nunca quisieron reformarlo, y ahora entonces estamos metidos en este zapato chino que por lo mismo yo digo que tenemos que colaborar entre todos para que podamos salir adelante. Doctor, el director del FONASA, el director Cid, planteaba que FONASA estaba en condiciones de recibir a los usuarios que eventualmente salieran del sistema privado, si es que eventualmente quebraba alguna de las ISAPRES. Decía que existía una modalidad que permitía además con un pago extra en algunos casos mantener dentro de la modalidad de libre elección la atención en centros privados, lo que no significaría un colapso del sistema público. ¿Usted está de acuerdo con ese diagnóstico que tiene el director de FONASA sobre el sistema y sobre el fondo? El director de FONASA fue el primero que dijo que las ISAPRES no deberían existir. Acuérdense que en Punta Arenas lo dijo todavía en la región del presidente hace un tiempo atrás. Después se ha ido echando para atrás. Ahora, esta modalidad de cobertura complementaria, que así se llama, la modalidad de cobertura complementaria, que propone el FONASA, que es exactamente igual, Sebastián, a un plan de ISAPRE. ¿Por qué? Significa que tú entregas tu 7% al FONASA y además tienes que pagar un seguro complementario que es de 30.000 pesos por persona. Claro. En una familia de 5 personas serían 150.000 pesos, y eso te da derecho a una atención que va a ser además regulada, que va a ser con clínicas que se adhieran o no se adhieran. O sea, va a ser el paciente guiado. Probablemente sí, yo no dudo de la expertise de Camilo Cid, probablemente sí, pero esto es, digamos, y ellos mismos lo dicen en el mensaje de la ley, y yo he dicho irónicamente, el mensaje de la ley fue escrito, parece, por la ministra de Salud, y la ley propiamente tal por Camilo Cid. En el mensaje de la ley se dice, este proyecto o esta modalidad de cobertura complementaria se asemeja absolutamente a la modalidad que usan las ISAPRE. Entonces, ¿cómo atacan a las ISAPRE y proponen un plan igual al de las ISAPRE? Ahora, FONASA puede administrar eso, obviamente. La duda que yo tengo es, evidentemente, dónde se van a atender esos pacientes, porque la Asociación de Clínicas, no sé si han visto las declaraciones de ellos, dicen que
500.000 millones de deuda tienen las ISAPRES con ellos, que si esto no se soluciona rápido, van a quebrar algunas clínicas, sobre todo las clínicas de regiones. Entonces, ¿dónde se va a atender esa gente si no hay medicina privada, si no hay, digamos, prestadores privados? Ahora, ambos sistemas son compatibles en estos momentos, porque decía la ministra de Salud el fin de semana que no se puede concebir un sistema de salud público sin el privado. Eso también, de alguna manera, negando lo que se ha señalado de querer terminar con el sistema de las ISAPRES. Así es, la ministra en el Mercurio el día domingo declaró eso, que obviamente da un poco de tranquilidad probablemente a algunos grupos de salud y evidentemente nuevamente marca una diferencia, las dos armas que existen en el gobierno, porque otros estaban por hacer desaparecer absolutamente el sistema privado de aseguramiento. El sistema privado de atención, no ha habido grandes dilemas en ese punto, incluso en la discusión de la nueva constitución, ese punto ha sido bastante, ha estado en el tapete. Con respecto a la atención privada no hay discusión, con respecto al aseguramiento privado hay discusión. No está claro qué es lo que quiere este gobierno, y los representantes del Comité de Expertos para la Constitución de la izquierda están en contra del aseguramiento también privado. Entonces, creo que es bueno lo que dijo la ministra Aguilera, da un poco de tranquilidad y por lo menos delinea un futuro para este sistema. Durante la pandemia la colaboración público-privada fue fundamental. Bien, doctor París, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Frecia. Gracias, doctor. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Muy, muy amable. Que tenga buen día. Buen día. Hasta pronto.